Importante del rol del ejercicio profesional que aún se ejerce en nuestro país, a veces con o sin responsabilidad, a veces con la verdad o no con la verdad, en fin, aspectos importantes es el personaje, es el rol, es el ejercicio. Y a pesar de ello, pues seguimos con nuestro ejercicio profesional desde este espacio del agente cívico, la dirección general de Nelson Castro, la coordinación periodística de Jaime Padrón, quien les habla, deseándole a todos ustedes paz, bien, ahora y siempre. Hoy tenemos la plácida compañía de Carlos Pineda, lo teníamos también, como se dice, tomando un airecito en torno a lo que es el inicio de este 2013. José Moreno en los servicios en el enlace telefónico, el doctor Francisco Quiroga, el doctor Jorge Lerma, presentes en nuestra mesa de trabajo para que hablemos también de ese aspecto que concierne a lo que es la verdad, lo que es digamos, la jurisprudencia de lo que es el ejercicio profesional de la información. Para ello, pues hay que tener muchas veces la ética, también hay que tener el permiso, la venia. Vamos a discutir, vamos a entrar en discusión este tema del periodismo, que en otrora fuera acreditado a través de una tarjeta profesional, era como se dice, el derecho, lo que impedía a algunos a no expresarse. Viene la libertad de la expresión, viene la libertad de la información y el derecho a ser informado. Son temas que se estarán esbozando aquí en este espacio del agente cívico. A todos, muy buenos días, bienvenido ingeniero, una vez más, pues, en pie de lucha, en pie de fuerza, ejerciendo el rol de lo que es informar a todos nuestros oyentes de este espacio del agente cívico y la oportunidad para que esos agentes cívicos que tenemos en la calle, que son ustedes los oyentes, también ejerzan esa libertad de informar y de ser informados. Ese es, digamos, el preámbulo que le estamos dando a lo que es hoy la celebración del Día del Periodista. Ingeniero, muy buenos días. Este es el agente cívico. Sí, Jaime, para usted un feliz día, Jaime. Feliz día del periodista independiente, del periodista imparcial, del periodista que informa la realidad, del periodista que no hace la genuflexión ante los grandes medios, ante el poder. Y bueno, este día del periodista muy merecido, que a propósito querían cambiar la fecha, ¿no? Enviarla para agosto. 4 de agosto. Pero siempre pues se ha considerado que el día del periodista es el 9 de febrero. Y hoy un merecido homenaje a ustedes, a todos estos periodistas, a usted que es locutor y periodista, y a todos nuestros agentes cívicos que empíricos, pero son nuestros periodistas que no están casados con ninguna casa matriz, que no están casados con ningún poder económico y que pues siempre tendrán estos micrófonos abiertos y a su disposición para que nos informen sobre la realidad, el acontecer de la ciudad y del país. Y bueno, arrancamos con un temita bien interesante, los pueblos americanos, porque también hay que hacer una conmemoración a esta mujer que traemos hoy, la madre de la canción social de la música protesta chilena, Violeta Parra, Violeta del Carmen Parra Sandoval, nacida en San Fabián o San Carlos el 4 de octubre de 1917 y fallecida el 5 de febrero de 1967. Desafortunadamente falleció pues por un suicidio. Se disparó, había montado una carpa de la cultura después de haber hecho un recorrido por Europa, por Sudamérica, y por las decepciones amorosas y también por la decepción que causó en ella el haber montado esa carpa de la cultura y que no hubiese tenido eco a nivel chileno, y terminó quitándose la vida. Pero Violeta Parra es considerada la madre de la música social, música protesta de los chilenos, y dejó una escuela muy interesante y temas de su autoría, como Gracias a la Vida, ese tema que interpreta de una manera muy hermosa y que de igual manera lo han recogido muchos cantautores posteriormente. El tema que sonó, Los Pueblos Americanos, tiene temas como Maldigo del Alto Cielo, La Carta, que también es de su autoría, ¿Qué diría el Santo Padre?, Gracias a la Vida, Señora, Si voy al campo, y en Los Altos de Colombia, que es un tema que le dedica a nuestro pueblo colombiano, nuestra geografía colombiana. Violeta Parra es madre o progenitora de una generación de cantantes chilenos que dieron mucho de qué hablar. Ángel Parra e Isabel Parra, que son sus hijos,
y que también pues son muy reconocidos a nivel latinoamericano dentro del ámbito de la música social. Posteriormente los traeremos, tienen temas espectaculares, y pues incluidos ellos y también su nieto, que pues aún sigue difundiendo la música chilena. Y ese es el homenaje, el sentido homenaje que queremos hacerle hoy a esta mujer que puso su granito de arena para la música social y para transmitir el mensaje. Y adicionalmente, el tema de hoy, el periodismo, Jaime. Queremos pues que nuestros agentes cívicos participen, nos cuenten, y pues yo sí abriría aquí una discusión. ¿Hay imparcialidad en la información en el país? ¿Hay libertad de prensa en el país? Tenemos un agente cívico, y después quiero hacer unas pequeñas reflexiones para abrir el debate y que nuestros oyentes participen y nos cuenten desde su óptica cómo ven ellos el periodismo en el país. Bien, hacemos contacto directo. Unos buenos días para Orlando Jaramillo. Este es su espacio. Usted es el corresponsal, usted es la voz, usted es el agente cívico desde Funza, Cundinamarca. Muy buenos días, Orlando. Bien, y importante hacer esa contracción en torno a lo que es la Cuba, y de allá pues se desprende un hijo que es Manuel del Socorro Rodríguez. A ese le dé esa, digamos, esta fecha como tal, 9 de febrero, en torno a ese pionero en lo que fue la imprenta, en lo que fueron las casetillas, las casetas, es la información. Vamos a compromisos y seguimos con este agente cívico a través de Todena. A quien le estamos rindiendo también hoy un homenaje, locutor y periodista. Y quiero abrir una discusión. Bueno, antes comentarle a nuestros oyentes que este tema se titula Maldigo del Alto Cielo, en la voz de Violeta Parra,
cantautora chilena. Y bueno, quisiera abrir la discusión a nuestros compañeros de mesa. Hoy está aquí el doctor Francisco Quiroga, el doctor Jorge Lerma, Jaime Padrón, está el Flaco, un gran amigo aquí de los asesores jurídicos, que ahora periodista también, ahora nos dará su concepto y su mirada frente a este tema. Y yo quiero partir para abrir esta discusión con lo siguiente, Jorge Lerma, Francisco Quiroga y a nuestros oyentes. Bueno, primero decir que el periodismo, y por qué se le debe a Manuel Socorro Rodríguez el título de padre del periodismo colombiano, porque fue él quien lanzó la primera gaceta en el año de 1785 anunciando el terremoto que ocurrió en Santa Fe de Bogotá. Circuló por una única vez y posteriormente en 1791 fundó el papel periódico de la ciudad de Santa Fe, y pues se le considera que es el padre del periodismo colombiano, cubano él. Algunos querían desconocer que es el padre realmente del periodismo. Bueno, posteriormente cuando entra Antonio Nariño con el tema de los derechos humanos, también muchos de los periodistas hablan de que se le debería dar el título de padre del periodismo a Antonio Nariño, pero bueno, este tema es para que quede allí en la discusión de los periodistas realmente, que son los que están metidos en estos medios. Y bueno, yo quisiera que habláramos hoy sobre la independencia del periodismo. Y pues históricamente creo que el periodismo ha sido cooptado por nuestro sistema político, incluso desde la misma época de la independencia, donde pues se generaron los movimientos bolivariano y santanderista, aquellos adeptos a Simón Bolívar y aquellos adeptos al general Santander, y pues empezaron a plegarse y prácticamente pues no había independencia. Posteriormente, con la entrada en vigor de los partidos liberal y conservador, también empezaron a alinearse los periodistas hacia el partido conservador o hacia el partido liberal. Pero viniendo a nuestra época, quisiera que diéramos la discusión, ¿qué está pasando en nuestro país? Y bueno, traigo un claro ejemplo. Resulta que en Colombia tan solo hay 2 periódicos de circulación nacional, El Tiempo y El Espectador. Solo 2 periódicos de circulación nacional diaria. Y haciendo una reflexión y una búsqueda, me encontré que en Perú es un país que tiene 28 millones de habitantes y tiene 15 diarios de circulación nacional. En Chile, 16 millones de habitantes y tiene 10 diarios de circulación nacional. Argentina, con 39 millones de habitantes, tiene 13 diarios de circulación nacional. Nicaragua, un país con 5 millones de habitantes y tiene 5 diarios de circulación nacional. Y aquí se les critica la libertad de prensa en Nicaragua, pero allá hay 5 diarios de circulación nacional. En Venezuela, que aquí los grandes medios se desgarran las vestiduras diciendo que no hay libertad de prensa en Venezuela. Venezuela es un país que tiene 29 millones de habitantes y tiene 8 diarios de circulación nacional. Y llegamos al caso colombiano, 44 millones de habitantes y tan solo 2 diarios de circulación nacional. Miren ustedes y vamos haciendo el comparativo. Y entonces se encuentra uno que estos diarios están cooptados por los grandes grupos económicos. Y ustedes ven Julio Mario Santo Domingo con Caracol, dueño de las cervezas, de los aviones, de los seguros, de los supermercados, y RCN o Ardila Lule, que es el dueño de RCN, dueño de los ingenios azucareros, de las gaseosas, bueno, de parte de la banca. Son 2 monopolios económicos los que están manejando esos 2 grandes medios en el país. Entonces, ¿puede haber o no puede haber imparcialidad en la información? Los periodistas, y esto es algo para que, Jaime, hagamos la reflexión y ustedes ahora nos den su opinión. ¿Qué está pasando? Existen 2 grandes monopolios en el país. Bueno, ahora nos penetraron las multinacionales, ya entra el grupo Prisa, entra el grupo Planeta, y miren ustedes lo que está pasando. Caracol le vendió, o Julio Mario Santo Domingo vendió Caracol al grupo Prisa, y después, al sentir que necesitaba tener un medio de comunicación para manejar el diario acontecer, la información del país, entonces adquiere la cadena Super. Hoy Radio Super es de RCN adquiere a Radio Super. Pero adicionalmente, Caracol, Julio Mario Santo Domingo, adquiere a Radio Melodía.
Y bueno, tal vez el único medio independiente realmente es Todelar. Y eso podemos verlo acá. Entonces, estoy abriendo esta discusión porque quisiera que habláramos al respecto. ¿Existe imparcialidad en la información en el país? ¿Hay libertad de prensa? El artículo 20 de la Constitución Política dice que se garantizará a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar modelos masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la información, a la rectificación en condiciones de equidad y no habrá censura. Pero yo creo que aquí hay una censura, hay una autocensura. En el país prácticamente se informa lo que quiere el régimen, lo que quiere el Estado colombiano. Ustedes ven, por ejemplo, ahora lo que está pasando pues en esta guerra fratricida que tiene el país, que cuando las fuerzas militares dicen no se divulga esta noticia, pues no sale. Tan solo se divulga lo que el Estado quiere que salga al aire. Y lo mismo los grandes medios de comunicación. Yo quería abrir esta reflexión para que dialoguemos, para que conversemos y para que nuestros oyentes hoy participen a través del 236-4049 y el 616-0246. Creo que ya tenemos oyentes. Sí, vamos a hacer nuestro break, es la oportunidad de hacerlo como dice Frank Khalid, y entramos de lleno con nuestros agentes cívicos. Muy buena la propuesta, y quiero acotarle algo ahí, agregarle más bien, ¿sí? No hay nada más insidioso que una verdad, que una mentira. Una verdad dicha a medias. A medias, eso es peligroso, es lo que está ocurriendo. Son los temas candentes que están viviendo a fin de año, a comienzo de año, y uno dice, pero tal medio dijo esto y el otro dice esto. ¿Dónde está la verdad? No hay una verdad absoluta. Son, digamos, ese tipo de esas mentiritas así insidiosas, que eso es grave, es grave, grave. Y quisiera agregarle, en el país tan solo hay 2 programadoras de televisión. Tan solo hay 2 programadoras de televisión. ¿Quiénes son los dueños de esas programadoras? Después del corte. Y el 10:30 de la mañana, agente cívico, a través de todo el canto es a promulgar y trasladar a través de la palabra escrita mensaje bello de la vida. Llamadas, tenemos un agente cívico en línea, es Elías Jiménez. Muy buenos días, bienvenido Elías. ¿Qué acontece por allá en esa localidad? Voy para allá.
Bien, gracias Eli. Así el agente cívico con buenas noticias que me emanan de las diferentes localidades de Bogotá. Hay otro agente cívico en contacto al extremo de la ciudad, en el sector de Granada Norte, estado Luis Fernando Duque. Tenga usted también buenos días, Luis Fernando. ¿Cómo están las cosas en ese sector? Bien, hacemos contacto. No olviden que marcando el 616-0246, el 236-4049, agentes cívicos de los diferentes sectores del Distrito Capital, con las buenas noticias, con las inquietudes, con todas inquietudes que requieren una solvencia por parte nuestra de este espacio. Gracias a nuestra mesa de trabajo contamos con los personales que pueden dar, como si es una orientación, una luz a esas necesidades apremiantes que se ven en diferentes sectores de la ciudad. Bueno, la piedrita en ese zapato cuando decimos, hablamos de la verdad, hablamos de la mentira, hablamos de esas situaciones a medias, de tibias en la información, Nelson. Sí, realmente pues la discusión que queremos plantear hoy es frente a este tema de la comunicación, de la libertad de prensa, de la imparcialidad de los medios de comunicación. ¿Y quiénes hacen los medios de comunicación? Los periodistas. Y aquí pues hay que hacer una autorreflexión, Jaime. Y pues yo sí quisiera preguntarle a usted, que ha trasegado por todos los medios de comunicación. Nosotros apenas aquí estamos tratando de improvisar con este tema de tener este programa de radio al aire, pero ustedes son los que realmente han hecho escuela, han formado, han forjado esta profesión de periodista. Y quisiera preguntarle, pues, ¿cómo ha visto usted todo este tema del periodismo durante su vida? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha visto usted los medios? Aquí es algo así como lo del fútbol, que se ponen de acuerdo las grandes cadenas y vetan a los periodistas. ¿Cómo es la parte laboral? Un periodista, yo tengo entendido, son muy pocos los que están bien pagos. De resto uno encuentra periodistas que están andando con el salario mínimo y sobreexplotados con horarios de trabajo de 16, 18, 20 horas. Y bueno, eso, como lo decimos nosotros, son los periodistas de a pie, que son la gran mayoría, yo diría el 80% de los periodistas en el país no están recibiendo la remuneración económica por su profesión. Profesionales que terminan y con una gran experiencia, ganándose 800.000 por 1 millón de pesos mes, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando entonces? Y se ponen de acuerdo las grandes cadenas para vetar efectivamente a los periodistas y no dejarlos desarrollar su profesión. Pero creo que tenemos otra llamada, Jaime. Sí, ya se hizo el contacto, pero sí vamos a hablar acerca de ese tema, Nelson, y tiene que ver con los contratos de aprendizaje que se desarrollan en algunos medios de comunicación. Yo diría que en todos los medios, incluyendo esta cadena que es Todelar, como el oportunismo en digamos, en la condición necesaria que exige hoy día las competencias laborales para los amigos de la información, para esos egresados, para los estudiantes, esos contratos de aprendizaje, llevándolo pues, al tema que usted me dice, si verdaderamente hay un desamparo laboral, si existe. A los practicantes, a los pasantes en los medios de comunicación, en este rol específico se les explota. Suena a veces a chiste decir, bueno, yo como director de este noticiero, el noticiero Calle Z, por no dar un nombre, ¿sí? Recurro a esos pasantes para decirles, bueno, bienvenidos a mi medio de comunicación, vamos a entrar a conocer lo que es el mundo de la noticia, el rol es así, ellos terminan haciéndole la vuelta de mensajería al director del noticiero, ayudándole a la señora de los distintos a subirlo y a bajar, y llevamos que hacen un cumplimiento de 150 o 150 horas para finalmente certificarles y decirles, cumplieron con digamos, ese requisito que exige la formación de pasantes. Entonces se les expide un certificado, pero va más allá, y esto se repite y se repite y se repite. Entonces al transcurrir del año, los 2 años, ve uno engrosando esas filas a salas de redacción llenas de pasantes y practicantes. Afortunadamente la ley ahorita que transforma las competencias laborales exige regular las competencias laborales en torno a lo que son los contratos de aprendizaje. Pero aún así, pues dice, de pronto algunos colegas dicen, hay que regalarse, hermano, al comienzo esto es duro, hay que regalarlos. Yo empecé regalando, me dicen algunos. No, yo también lo hice, pero no me duró el tiempo tanto como a otros que todavía no los ve regalados. Cuando hablo de regalados, es un salario mínimo sin ningunos beneficios laborales. Vamos a nuestro break y hacemos contacto con nuestro agente cívico, que lo tenemos a Luis Fernando Duque, que ya hizo el contacto, y entraremos de lleno en este tema tan interesante, tan controversial, como es el rol del periodismo en Colombia. 10 de la mañana, 44 minutos, ya regresamos. Feliz día el Santo Padre.
nos lo manifiesta Violeta Parra a través de esta expresión musical y social. El tema de hoy, la celebración, el llevar a lo que es evocar esos temas que no se hablan en torno al periodismo, a través de, digamos, de ese ejercicio profesional. Hay mentiras, hay verdades a medias. El tema está propuesto, doctor Francisco Quiroga, y hablábamos justamente en torno a lo que son las dificultades que se atraviesa al momento de conocer la información, de dónde viene, cuál es la fuente, cómo se consiguió esa medias, es esa verdad, en fin, aspectos interesantes. Verificar qué tan independiente es, porque lo que normalmente uno observa, y espera uno que también los oyentes analicen eso, es que las verdades son encubiertas, que no siempre se nos dice la verdad, que se nos ocultan hechos graves, la verdad que manejan, que manosean la información. Uno quisiera realmente que le entreguen a uno toda la información para, de acuerdo con ello, hacer el análisis correspondiente. Pero lo que sucede en la gran mayoría de ocasiones, y con base en lo que se ha analizado el día de hoy, que depende de caprichos políticos, del poder económico, porque no hay independencia de parte de los periodistas, pues las informaciones son a medias o son mentiras. La labor de nosotros como oyentes es interpretarla y verificar la realidad sacando nuestro propio criterio. Doctor Lerma, obviamente se desprenden en torno a lo que cada vez uno dice, bueno, ¿qué es tan cierto, qué es tan profundo, qué tan válida es esa información? Bueno, nosotros quisiéramos como plantearle a la opinión pública que sería bueno que nos hagamos la reflexión frente a la información y su imparcialidad. Va a ser muy difícil en el mundo que se consiga una información imparcial. Partamos de la etimología de la palabra. O sea, la información también viene de educar. Educar viene de abrir a la luz, de mostrar el camino. Por eso la información que dan los medios de comunicación pretenden indicarle el camino a las personas. En ese orden de ideas, ¿qué ocurre? Que pues difícilmente usted va a encontrar medios de comunicación o periodismo, como lo quiera llamar, que asuman posiciones imparciales, porque están en defensa de unos intereses muy particulares. Entonces la sociedad planetaria hoy está manejada por un sistema económico que le interesa informarle a la opinión pública lo que desean informarlos aquellos que son dueños del poder, no es otra cosa. Entonces por eso vemos que los medios de comunicación están al servicio de ¿quién? Del Congreso de la República, de las fuerzas militares, del Ejecutivo Presidente de la República, de los empresarios, del sistema financiero. Entonces en los medios de comunicación no vemos más y podemos decir de este espacio que tiene el sindicato de la Acueducto de Bogotá, Sintraendes, podemos decir que es el único que le permite a los oyentes que hablen, que expresen, no hay limitación de tiempo. Finalmente, cuando ellos terminan de hablar, no coge Jaime, ni Nelson, ni los que están aquí en la mesa el micrófono para desvirtuar lo que ellos dijeron, que es lo que hace normalmente este señor Arismendi y todos los que trae detrás. Entonces se quedan con el micrófono y desvirtúan todo lo que ese oyente dijo, cuando le permiten hablar algo, porque además es de su misma clase social, ¿no? Aquí es la única que nosotros podemos decir, hay gente de los sectores populares que hablan. Allá en los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, vas a escuchar siempre que entrevistan al presidente de la República, al ministro de Hacienda, al ministro de Agricultura, al presidente del Banco de la República, al comandante de la policía, al general del ejército. Es decir, es la oficialidad la que defienden los medios de comunicación. Y es lógico de entender, ¿por qué? Porque los empresarios necesitan tener congresistas que voten las leyes que les favorecen los intereses económicos de ellos, y necesitan unas fuerzas militares y de policía al lado defendiendo los intereses de ellos. Usted lo asaltan en la calle, lo ultrajan en la calle y no sale un policía a defenderlo, pero si alguien se atreve a meterse a un banco, a los 2 minutos está toda la policía y el ejército rodeando en favor de esos intereses. Entonces por eso vemos que los medios de comunicación están influenciados por quien detenta ese poder económico. Y dolorosamente en Colombia, hay que decirlo, es vergonzoso que inclusive esos grandes medios de comunicación no tienen gente preparada. Muy poca gente, no podemos decir que todos, pero muy poca gente preparada. Y así no me guste a mí en lo particular,
el señor Juan Gosaín, que todavía influye en los medios de comunicación, y Yamina Mal, que todavía lo hace, son las personas como características de estos medios, o sea, que son personas preparadas, que tienen manejo, que tienen una discusión con altura. Muy doloroso ver el resto de la gente, la inmensa mayoría, incluyendo a ese señor vergonzoso, el señor Pachito Santos, que fue vicepresidente de la República, que además hizo decaer la audiencia de RCN, un tipo que no sabía ni dónde estaba el Medio Oriente, cómo se ubican esos países, no sabía y se atrevía a hablar. Eso es más o menos lo que hay. Ahora, por fortuna, en los medios de comunicación no todo el mundo es igual, ¿cierto? Entonces hay personas, podemos destacar a Holman Morris, por ejemplo, que es un tipo que yo no lo conozco, pero dicen que es grosero, que es pedante, que bueno, que una cantidad de cosas. Y parece que eso es cierto. Y si es cierto, pues le decimos, oiga, Holman, tiene que moderar, tiene que tratar bien a la gente en el trabajo, porque usted no puede estar hablando de la igualdad, de la equidad, de la justicia social, y sin embargo a sus trabajadores lo trata mal. Eso es otro tema, pero solamente lo resaltamos para decir que los programas que se están haciendo ahora, que él conduce, son programas que finalmente educan mejor que lo que están educando en RCN o en Caracol. De tal manera que en esa inmensa mayoría que existe en los medios de comunicación, como personas que no se preparan, que no nos llevan la información adecuada, que no son imparciales, como por lo que hemos explicado, por tantas otras razones, podemos decir que afortunadamente hay gente que todavía tiene posiciones diferentes, que trata de acercarse a la verdad en cuanto informa. Entre esos, aquí estamos nombrando a nuestros periodistas, a Jaime Padrón, aquí al compañero Nelson Castro. Le corregimos al señor que nos llamó ahora, que dijo que era Wilson. Nelson Castro, a Pachito, que está haciendo ahí sus inicios en la y un periodista viejo aquí que se llama Héctor Fabio Betancourt, director del Mundo Ciudadano, donde nosotros hacemos parte también. Y aquí a Carlito, ¿no? Es una felicitación para que dice Héctor Fabio que tiene problemas de adicción, que por eso no sale al aire. Hay oyentes. Bueno, qué bueno, ese es el abrebocas para decirle a estos agentes cívicos que nos llaman, pues que la libertad, ¿no? Aquí no hay filtros, aquí el único filtro que le veo a estos micrófonos son estos protectores. Entonces es un micrófono abierto, con responsabilidad, obviamente. Luis Fernando Duque, ahora sí, desde Granada Norte, ¿cómo se encuentra? No, Martínez, bueno, pero también se llama Luis. Luis Martínez desde Usaquén, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Sí, señor.
Bien, sí, importante lo que dijo, ¿sí o no, mi amigo Lerma, que aquí se está, como dice, documentándose? Esto será después de nuestro break oficial de las 11 de la mañana del Agente Cívico a través de todo el año. Gracias a la vida, nos dice Violeta Parra, compositora de un tema maravilloso e irónico. Le agradece la vida y sin embargo se suicidó. Lo consideran así como un tema irónico de Violeta Parra en torno a estas letras tan bien plasmadas en darle gracias a la vida por cosas positivas, pero viene lo contradictorio, se suicida, se entrega, como se dice, renuncia. No sé si es una actitud cobarde, que la podrían calificar algunos, pero es el tema puesto ahí, es la palabra cantada de Violeta Parra, gracias a la vida. Hablábamos de personajes que están con el entorno de lo que es la noticia hoy, lo que es el periodismo en Colombia, Jorge Lerma. Sí, el amigo que intervino antes del corte comercial nos hizo una solicitud respecto de... Luis Martínez. Es el compañero Luis Martínez. Sí, de Usaquén nos hizo una solicitud respecto de Enrique Urrea Rivera. Vale decir que Enrique Urrea fue gran amigo personal mío. Pacho también lo conoció, Nelson también lo conoció, Héctor lo conoció. Inclusive nos invitó en muchas ocasiones al programa de radio de la Universidad Nacional. Él fue presidente por mucho tiempo de la Asociación Colombiana de Televisión de ACOTV. Fue un tipo con unas características excepcionales, era irreverente, pero un gran amigo. Y un buen presidente del sindicato con una postura en defensa de la televisión en manos del Estado. Hay versiones, precisamente como lo decía el compañero, que le administraron una droga que finalmente acabó con la vida de él. Fue muy doloroso. Ese día, dada la casualidad que nos encontrábamos en las instalaciones de la colonia vacacional de ACOTV, precisamente él me los había prestado y nos tocó cancelar la reunión para poder asistir a ese nefasto y luctuoso hecho que fue la muerte de Enrique Urrea Rivera. Como nos lo decía nuestro oyente, nosotros hoy lo recordamos, le mandamos un saludo, un abrazo muy especial a su esposa, a sus hijos. Le decimos que vivirá siempre en el corazón, en el recuerdo nuestro, por ser ese gran amigo, por Miriam, ser un gran periodista. Sí, Miriam, que lo recordamos siempre. Y no queremos dejar pasar por alto, para continuar un poco diciendo que me hacían como un énfasis los compañeros de la mesa, que es válido que sí, que nombrar a algunos periodistas que inclusive no son de posiciones de izquierda, pero que tienen una posición muy seria frente al periodismo, como Patricia Uribe, como Antonio Caballero, Antonio Morales, Ignacio Gómez, Carlos Lozano de Voz, un tipo muy preparado, y algunos personajes extranjeros como Pascal Marinelli y Romeo Langlois. Recordemos esos recientes hechos de la vida colombiana. Él recientemente no pudo regresar al país, estuvo por 2-3 días y le tocó salir urgente porque no le permitieron seguir aquí, dado que las imágenes que él entregó a los noticieros de Europa demuestran la cobardía del Ejército Nacional, que le mienten a través de los medios de comunicación sobre cómo tratan a los campesinos, cómo enmascaran en los famosos laboratorios de la coca en ciertos sectores de la geografía nacional. Por eso no le permitieron seguir estando en Colombia, pero le enviamos también un saludo. Y también queremos cerrar con esto: los medios de comunicación que están al servicio de quien detenta el poder económico, del sector financiero, de los empresarios, normalmente hacen unas campañas muy sugestivas que son dañinas para la población. Queremos escoger solamente uno, decirles lo que dicen en todos los medios, algo así entre comillas: lo estamos haciendo con el alma, para referirse a Bancolombia, para decirle a la gente, para explotar ese sentimiento, esa emocionalidad de la persona, que el sector financiero, el banco que roba los sueños de los ciudadanos colombianos, hacen las cosas con el alma, pues para que los acepten. ¿Cómo va a hacer un banco las cosas con el alma si hemos visto cantidad de millares de personas quedadas en la calle
desalojadas de su apartamento, de su casa, porque no han podido pagar el préstamo que termina pagándolo 5 veces y aún no recibe como beneficio la propiedad de su vivienda. Por eso nos oponemos a ese tipo de mensajes sugestivos, subliminales que van en contravía de los intereses de la población colombiana y que salen de los medios de comunicación poderosos de este país. Y terminan vendiéndole el alma al diablo. Así es. Esas son realidades, esas sí son verdades, no son verdaderamente. 11 de la mañana, 14 minutos, vamos a nuestro último break y ya estaremos en este cierre del agente cívico con temas interesantes. ¿Ese jardinato? Bueno, y este tema, que se titula Dama Guajira, pues tiene que darnos la apertura musical para poder tocar un tema que ha sido promocionado por los grandes medios de una manera, como lo decían aquí, mentiras, que dice Héctor Fabio, son mentiras. No son verdades dichas a medias, sino son mentiras realmente. Y es para solidarizarnos con los compañeros de Sintracarbón. Se ha decretado la huelga en el Cerrejón a partir del día jueves. 12.000 trabajadores entran en huelga. Y bueno, los grandes medios decían que qué hacía un trabajador con 5 millones de pesos decretando una huelga, perdón. Y bueno, aquí los grandes medios han querido mostrar la situación como que estos trabajadores oligarcas de overol, como les dicen, se están ganando una cantidad de plata y que no tienen por qué pedirle a estas multinacionales que se están llevando los recursos naturales de nuestro país. Pues bueno, señores oyentes, yo quiero decirles que en los trabajadores del Cerrejón existe más del 50% de los trabajadores tienen cáncer de pulmón. Son unas enfermedades que tienen una terminación del ser humano realmente monstruosas, terribles. Y bueno, hay que decirlo, los compañeros de trabajadores del carbón, de Sintracarbón, lo que están pidiendo es que se les dé una atención médica, un servicio de salud óptimo para sus trabajadores. Resulta que en La Guajira ni siquiera hay clínicas u hospitales que puedan atender este tipo de enfermedades. Entonces cualquier trabajador que se afecta por el cáncer de pulmón tiene que salir a Barranquilla, a Cartagena, a Bucaramanga, incluso la gran mayoría viajan o a Bogotá o a Medellín, que son las ciudades donde están los centros especializados para tratar este tipo de cánceres. Entonces, aquí no se está hablando de un incremento salarial, no, eso es secundario, como lo decía el presidente del sindicato, eso es secundario. A lo que realmente están solicitando ellos es la atención, el que se mire a la persona como ser humano, el que se les brinde un buen servicio de salud para que sus trabajadores que terminan realmente la gran mayoría con cánceres, pues sean atendidos y tengan una buena atención, un buen servicio, unos buenos medicamentos. Imagina que la empresa, ¿cómo era el tema? Y el impacto que tiene este tema de la salud, que la empresa le estaba ofreciendo a cada trabajador por la firma de la convención 13 millones de pesos. A cada trabajador 13 millones de pesos. ¿Qué hace un trabajador con 13 millones de pesos? Lo decía un trabajador que está afectado por un cáncer. Eso ni siquiera le alcanza para unos medicamentos, unas inyecciones que tienen que aplicarle, que cada inyección que le aplican al señor cuestan como 20 millones y tienen que ser traídas del extranjero. Eso ni siquiera le da para el arranque. Entonces los trabajadores, por unanimidad, el 100% de los trabajadores votaron la huelga. Y entonces uno hace ese análisis. ¿Qué es lo que presentan los grandes medios como noticia? Que los trabajadores se fueron a la huelga, que esos trabajadores, los ricos del país, que ganan un salario de 5 millones, que eso está por fuera de cualquier cifra del trabajador del común. Claro, aquí en el país se paga un pírrico salario mínimo de 560.000 pesos, pues frente a 5 millones, pero es que ahí hay que ver que lo que estaba diciendo la empresa, que es el discurso que viene manejando, es el salario integral, que multiplicado por todo el salario que ganan en los 12 meses del año, luego lo dividen, y ese es un salario integral que ni siquiera asciende a 3 millones de pesos, cuando lo que se está exponiendo es la vida. Aquí se está cambiando vida por plata, y lo que han dicho los trabajadores es: aquí hacemos un alto en el camino, no queremos más plata, queremos nuestras vidas, queremos servirle a nuestra sociedad y queremos estar vivos para compartir con nuestras familias. Creo que es una reflexión que había que hacer, compañero Jorge León. Sí, mire, muy interesante lo que acaba de plantear el compañero Nelson, y le sumamos, aparte de la salud de las
los problemas de carácter pulmonar, existen patologías cervicales, patologías lumbares, como producto del golpe permanente que reciben los trabajadores al montarse a las máquinas a recibir las paladas que otras máquinas les entregan a su cargo. El daño ecológico que se está causando a la región, habrá que ir, los invitamos para que vayan a La Guajira o al Cesar en el caso del Laguno, para que la gente pueda constatar el impacto ambiental, cómo se han secado los ríos, cómo se han secado las fuentes hidrográficas, porque la explotación del carbón requiere de un gran consumo del agua. El desarrollo de la prostitución alrededor de las poblaciones donde se explota el carbón. No hay desarrollo en el caso de la educación, hay pauperización de la población. Y decirle a la ciudadanía que se está perdiendo dinero, pues una de las grandes mentiras que siempre han dicho. El Cerrejón, recuerden que el Cerrejón o las minas de Cerrejón eran estatales y esas minas fueron entregadas a las empresas transnacionales, de tal manera que lo que hacen los medios de comunicación es llamar a la población para que señalen a los trabajadores que no solamente están exigiendo algo digno y necesario, para que puedan tener sus familias, ellos un decoro en su vida, y por el contrario los medios le dicen que es que el país está perdiendo mucha plata. El país no pierde plata por eso, además por el contrario le está arrebatando la vida a los trabajadores del carbón, que dicho sea de paso, ese salario es muy poquito para la entrega física, para la entrega intelectual, para la vida que están entregándole a las empresas transnacionales. Entonces, por eso un saludo para los compañeros del Cerrejón y esperamos que esa lucha triunfe con los logros que esperan los trabajadores evidentes. Jorge, ahí hay que preguntarse cuánto dinero se está llevando el consorcio que explota el Cerrejón. ¿Dónde están esas ganancias? Porque las ganancias no están viendo reflejadas en la población guajira. Aquí hemos hablado ya en programas anteriores que La Guajira es de los departamentos más pobres del país, a pesar de toda la riqueza que tiene en su subsuelo. Entonces el llamado es no a criticar a los trabajadores, sino a que como país nos pongamos las pilas y verifiquemos qué está pasando allí, qué está pasando con ese dinero que está dejando esa explotación de carbón y que se la están llevando los extranjeros que manejan el consorcio. Bien, es el agente cívico. Estamos hablando verdades, dando a conocer estados paupérrimos del trabajador colombiano en torno a lo que es a su ejercicio. No queremos satanizar el ejercicio profesional del periodismo, ni mucho menos llevar a estigmatizar situaciones particulares con aquello que quiero llevar a colación. No se trata de que los ratones se comieron el queso, pero sí hay ratoncitos que se están comiendo el queso. No es satanizar, obviamente, es decir que la responsabilidad y los derechos y deberes en torno al que informa o al que pide ser informado sea translúcido, sea diáfano, sea transparente, sea un ejercicio sano. Y me parece importante decirlo aquí, hay que felicitar a Edgar Artunduaga, que en el transcurso de esta semana, del día jueves, si mal no estoy, no, el día viernes, ayer, entrevistó al presidente de Sintracarbón y puso la otra cara de la noticia. Este periodista Mario, que hace el noticiero con él, y Antonio Morales plantearon esta situación de esta manera: la real situación del trabajador del carbón en La Guajira, qué es lo que está pasando, y con las multinacionales, qué es lo que se están llevando realmente del país. Lo acaba de decir Pacho Quiroga. O sea, aquí no es que esté perdiendo el país, aquí están perdiendo son unas multinacionales que se están llevando los recursos y que, claro, engordan sus bolsillos día a día con los millones de toneladas de carbón que están llevando del país y dejándonos a nosotros los recursos naturales y nuestra biodiversidad en quiebra. Hay que llamar la atención, tenemos que crear conciencia, cerrar filas para defendernos, y como lo dice el binomio de oro en este tema, Dama Guajira, y a los guajiros que coman piedra, dicen ellos ahí en su tema. Eso es lo que le está quedando a los guajiros: pobreza absoluta, cero educación, cero salud, cero incluso vías, porque les están acabando las vías estas mulas que cargan el carbón, les están acabando las vías a la Guajira. Eso es lo que le queda: pobreza y desolación a los habitantes de La Guajira, y a los trabajadores muerte, que es lo que queda a su paso
con la explotación de estas minas. Ese polvo que produce el carbón en su explotación está acabando no solo con la salud de los trabajadores, sino con todo el entorno alrededor de estas minas de carbón. Y que es un territorio peninsular pequeño, relativamente ya se le ha ido rasgando, se le ha ido quitando a las tierras de la península muchas cosas, muchos productos y tiende a lo que dice aquí nuestro compañero Nelson, a desaparecer, no digamos del mapa, pero más de lo árido que está este territorio, más de lo seco que se encuentra, en fin, hasta dónde se soportará por parte de estas multinacionales quitarle a esas entrañas a la tierra esos derechos tan propios de los habitantes de La Guajira. 10:11 de la mañana, 27 minutos, podemos puntualizar los temas, Nelson, para invitar a nuestros oyentes, a Jorge Lerma, obviamente lo que es lo poco que se ha dicho en torno a lo que es el ejercicio profesional del periodismo en Colombia. Bueno, finalmente una corrección frente a la explotación del carbón. Ellos en el Cerrajón tienen vías particulares, son propias, se las entregó la nación y ellos las construyen y es de acceso solamente para la explotación minera. De tal manera que cuando termine la explotación minera, el departamento no le va a quedar nada por sino el desecho. Frente a lo de la... Bueno, cosas que se ocurren en Drummond, que dañan todas las vías que son nacionales y su transporte de la loma al tren deterioran no solamente el medio ambiente, sino todas las vías transitables del pueblo en general. Frente al ejercicio del periodismo nos queda una reflexión, es que llamar la atención, ¿no? Para que va a ser difícil que lo acojan, para que los medios de comunicación le sirvan a la población, sirvan de canal educativo para la población, que esos programas de televisión que nos están pasando son supremamente malos y dañinos para el desarrollo de la inteligencia, del conocimiento, de la dignidad del ser humano. Esos realities tan oprobiosos que demuestran a la población, los medios de comunicación deben servir para educar a la población, un mecanismo más, no solamente la escuela, no solamente la universidad, no solamente el colegio, la radio, la televisión, los periódicos deben servir para educar de manera sana a la población. Por eso es como el llamado de la reflexión y lógicamente aplaudiendo a los que han plantado raya frente a esta decisión. Y una última solidaridad en el programa del día de hoy, Jaime, compañeros y oyentes, a los compañeros de Sintrateléfonos que se encuentran en este momento negociando su pliego de peticiones. Solidaridad absoluta a los trabajadores de la empresa de productos de alcantarillado de Bogotá, los afiliados a Sintraendes, respaldamos su justa lucha, compañeros de Sintrateléfonos, trabajadores de la ETV, ahí estamos y estaremos para apoyar su causa. Que vengan por acá, pues. Bien, Carlos Pineda, Héctor Fabio Betancur, muy bien, sí, avalo ese análisis que le hemos hecho a lo que es la verdad a medias, sí, es una absoluta mentira. Bien, gracias por estar formando parte de esta mesa de trabajo, al doctor Francisco Quiroga, al doctor Jorge Lerma, Nelson Castro en la dirección de este espacio. Yo soy Jaime Padrón, quien nos invita a nuestro próximo sábado a este espacio del agente cívico a través de Todelar.